quien expondrá el tema el papel del gas natural en la evolución energética de Latinoamérica. Por favor. Bueno, buenos días, y si podemos subir la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, me siento muy honrado de estar acá y muchas gracias por venir tan temprano. Bueno, lo que le voy a hablar hoy es el papel del gas natural en la evolución energética del Caribe. Acá dice que no tienen que creer nada de lo que les digo. Y voy a hablar de tres cosas. Primero, el impacto que ha tenido el gas natural en la región. Algunas incertidumbres globales que tenemos sobre la transición energética y que eso nos lleva al último punto, que va a ser el rol del gas natural en las transiciones energéticas. Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer que tenemos corremos con ventaja como región porque tenemos la matriz más limpia del planeta. Arriba comparamos el resto del mundo con América Latina y el Caribe y hay una diferencia llamativa. Nosotros usamos 4% de carbón en la matriz principal, mientras que el resto del mundo usa el 28%. Usamos casi el doble de renovables, entre renovables y hidroeléctrica, y 30% contra 14%, pero usamos la misma proporción de gas, que está en rosado. Y abajo están algunos países de la región donde ven cómo se compone, pues la matriz, no hay una matriz regional, es heterogénea. Los países son distintos grados de bendición de recursos hidrocarburíferos, de desarrollo socioeconómico, etc. Pero vemos, por ejemplo, que el gas es muy importante en Trinidad y Tobago, Argentina, México, Venezuela, Perú, y así vamos bajando. Y la incidencia en celeste está la incidencia de la hidroeléctrica, que es muy importante y a la que el gas le sirve de soporte, de base no interrumpible. Y si pasamos a la generación eléctrica, el cuadro es similar. Tenemos una buena tasa de acceso eléctrico de 98%. La generación nuestra es 4% basada en carbón, versus 37% del resto del mundo para generar electricidad. Y tenemos 64% de generación renovable más nuclear contra el 38% del resto del mundo, y usamos un poco más de gas que el resto del mundo. Eso para sentar el trasfondo. Históricamente la producción de gas de la región fue dominada por México. México ahora ha elegido, en vez de explorar por su propio gas, elige traer el gas barato de Estados Unidos, que es un subproducto de los shales, de Permian y de Eagle Ford, y hasta van a exportarlo como GNL. Entonces el primer puesto lo ha tenido Argentina. Y vemos incrementos en Venezuela y en Perú. Ahora, a nivel global, nuestra industria es modesta. Somos el último productor con 5% de la producción mundial de gas. Pero, aunque tenemos el 5%, es muy importante para nosotros en nuestra región. Y aparte, las reservas probadas son bajas, de 75 a 100 TCF, y acá hago una corrección de las reservas de Venezuela, que para mí están sobreestimadas. Pero si no son reservas probadas, son reservas probables o posibles y recursos. Y en recursos tenemos 500 TCF, una cantidad importantísima de gas incremental. Bueno, ¿cuál es la escala de gas natural en América Latina? Bueno, producimos 19 billones de pies cúbicos por día, consumimos 25, así que hay un déficit de 6 billones de pies cúbicos por día. ¿Se trae eso como GNL? No, importamos 1,6 y exportamos 1,5, es decir, más o menos importamos la misma cantidad de GNL que exportamos. Y ahí hay un tema de integración, porque no sé si tiene sentido exportar GNL al otro lado del mundo, mientras otros países de la región importan el GNL del otro lado del mundo. De cualquier manera, por supuesto que hacer la salvedad de que son distintos contratos, distintos términos, etc. Pero hay un tema para pensar de integración. Y México resulta que impronta 6
billones de pies cúbicos por día desde Estados Unidos, que más o menos eso es lo que hace el balance entre la producción y el consumo en la región. Tenemos potencial adicional de gas en la región. Depende del grado de entusiasmo con quien hablen, son de 200 a 300 TCF de vaca muerta, es impresionante la cantidad. Más tenemos lo que está bloqueado en Venezuela, restringido por sanciones. Tenemos unos 30 TCF entre Guyana y Surinam. México tiene 15 TCF en las aguas profundas, conservadoramente, pero no las están explorando porque se necesita capital privado y no le han decidido que no, prefieren importar el gas. Colombia tendría unos 6 TCF en Tayrona aproximadamente. El bloque 68 de 4 a 6 y en Bolivia tuvo un descubrimiento de 12 en Mayaya. Pero cuando yo sumo todo eso, me da más o menos 500. ¿Y qué oportunidades tenemos para el gas? Y bueno, podemos tener mayor penetración en generación, transporte, industria y consumo residencial. Podemos reducir aún más nuestras emisiones, podemos tener mejor integración y podemos exportar a matrices más sucias. Bueno, tenemos casos de alta penetración de gas natural en América Latina y el Caribe. En la matriz primaria domina Trinidad y Tobago y es muy importante en Argentina, Venezuela y México y creciendo en el Perú. Lo mismo generación eléctrica y en cobertura domiciliaria. En Argentina tiene 61% de cobertura domiciliaria y creciendo el 2% anual y en Colombia 53% creciendo el 8% compuesto. Y lo pongo con la rayita así, pues no tengo el número exacto, pero más o menos 20% en Perú, creciendo el 20% anual. ¿Cuál es el caso de la Argentina? Bueno, ¿por qué está tan dentro de la Argentina el gas? Bueno, pues tenemos gas y hay 16.000 kilómetros de gasoductos troncales y 140.000 kilómetros de red de distribución. Siempre ha habido, no importa el gobierno o el color ideológico, donde no hay grieta en Argentina es con el petróleo, es con la energía, petróleo y gas. Siempre ha habido políticas de promoción residencial, industrial y de generación. La demanda es balanceada, está muy balanceada entre generación industrial y residencial. Por ejemplo, el GNL tiene un sólido plan de conversión y está la infraestructura. El 12,4% del parque automotor usa gas natural comprimido, creciendo a larga distancia, pesado, urbano y fluvial y litoral. Pesado urbano son camiones de basura, micros escolares, los colectivos, el transporte público. Y el fluvial litoral, por ejemplo, yo me cruzo de Montevideo a Buenos Aires en un ferry que va a 80 kilómetros por hora sobre el agua, impulsado por GNL. Y la cobertura domiciliaria se espera llegar al 76% para 2035, cubriendo prácticamente la mayor parte del país. Ahora, ¿qué se puede hacer con tanto gas en la Argentina? Bueno, la única manera es exportar, porque hay más gas de que podemos consumir y más gas de que podemos mandar a Brasil por tubo. Entonces, Brasil competiría con el gas que va por ducto, porque hay que pagar la tarifa argentina, la tarifa boliviana y la tarifa dentro de Brasil hasta que llegue a los centros industriales, cuando se podría mandar en barco, así que es competitivo. Hay un régimen de inversiones, un régimen de incentivos para grandes inversiones. Hay un nuevo gasoducto y avanzados planes para una terminal para plantas flotantes de licuación. El desafío va a ser, con tanto gas, no se puede desarrollar todo vaca muerta si no se encuentra el mercado del gas. Entonces, el desafío es cómo competir en los centros de consumo, que son mayormente en Europa y en Asia, competir con el gas de Australia, Medio Oriente, del sudeste asiático y África. Y también el crecimiento de las exportaciones de GNL en Estados Unidos, que es barato comparativamente porque es un subproducto del shale oil. Pero creo que va a haber lugar porque la capacidad de regasificación global está creciendo casi un 8% anual.
Bueno, y pasamos al caso de Perú y con todo respeto, corríjanme si no tengo los números correctos, ustedes lo saben todo mejor que yo, pero ha tenido, no voy a leer todo esto pues ya lo conocen, pero ha tenido aportes al Estado, ha aportado Camisea el 37% de su valor de extracción como regalía y 30% de utilidades antes de impuestos, la renta, el 20%, 20 billones en ingresos fiscales, contribuyendo a disminuir el déficit. El impacto directo e indirecto suma más o menos 2% del PBI. Bueno, contribución en la balanza comercial, ahorro en costo energético de usuarios, todo en una cantidad muy importantes, apuntar a la hidráulica, disminución de las emisiones, desplazando al carbón y al diésel, y más de 20.000 empleos directos e indirectos. Así que ha sido transformativo para el Perú. Y hoy le comentaba a alguno que todo esto que vamos viendo de edificios nuevos es Camisea. Pasamos a la segunda parte, que son las incertidumbres de las transiciones energéticas. Lo que sabemos es que bajo cualquier escenario, hasta el aspiracional de 0 emisiones netas para 2050, que es la gráfica de la derecha de la IEA, fíjense que en rojo está el petróleo y en lila está el gas. No desaparecen, no son reemplazados. Son reemplazados en gran parte por las renovables, que es la parte verde. Pero eso no es muy real, no se está cumpliendo. Fíjense que tenía un pico de demanda en el año 2019 que no existió. Y la demanda sigue creciendo. El escenario APS del medio son los compromisos de los gobiernos y el de la izquierda, el más realista, son las políticas en vigencia. Fíjense que en esos dos casos las renovables suman, pero no reemplazan. Hasta que se mantienen en el de la izquierda, que es el más realista, se mantiene estable las contribuciones de petróleo y gas y hasta del carbón. Entonces, ¿estamos hablando de una transición o estamos hablando de una adición? Aparte, transición implica, como término, que hay un estado final totalmente distinto. Y estamos viendo más una evolución que una transición. Fíjense que si continúa el crecimiento económico y el crecimiento demográfico, ¿por qué va a decrecer la demanda de energía? Así que es un problema, no es un problema solamente de oferta, hay un problema de demanda. Acá vemos más en detalle, a la izquierda tenemos el crecimiento de la población. Fíjense que la tercera de abajo es África. Se nos dice que está decreciendo la población mundial porque baja la tasa de natalidad. Sí, baja la tasa de natalidad en el mundo desarrollado, pero no en África. La media de edad en Europa es 45 años, pero la media de edad en África es 19. Entonces, eso sigue creciendo. Y en la línea en rojo es el crecimiento económico, el crecimiento del PBI, que va más rápido que el de la población, porque aumenta el PBI per cápita también. Y fíjense, por regiones a la derecha, donde está el consumo de energía primaria, sigue creciendo el consumo de energía primaria. Ese hizo un zoom desde el año 65. Sí. Pero un poco para atrás. Desde el año 65, donde vemos que la demanda crece mucho en Asia. Bueno, y lo que ha pasado es que en los últimos 100 años la población se multiplicó por 4, pero la demanda energética creció por 9. Acá hacemos el zoom de la demanda energética y lo que observamos es que todavía 81% de la demanda de hoy lo ofrecen los combustibles fósiles. 55% es petróleo y gas. Las fuentes no emisoras de carbono, incluyendo la nuclear y la hidroeléctrica, no emisoras directas, digamos, 19%, y las renovables el 14%, y el solar y eólica 6% nada más. Es decir, que crecen de una base muy baja. Crecen espectacularmente de una base muy, muy baja. Tienen limitaciones de escala tecnológicas de infraestructura, como nosotros, y la cadena de suministros tiene problemas y no hay suficiente inversión.
Y aparte, el crecimiento de la demanda, como cuando hablé de África, va a suceder en países que al desarrollarse van a ser más carbono intensivos por un tema de costos y de disponibilidad. Otro reality check es que el futuro de la demanda de energía y su composición son muy inciertos. Hay mucha dispersión. Fíjense, nosotros hablamos del escenario de la IEA. El gráfico de la izquierda hace una nube de todos los escenarios, de todas las instituciones muy serias que están abajo. Fíjense, la discrepancia es igual al 80% de la demanda de energía actual. Los distintos expertos difieren desde el más optimista al más pesimista en 80%. Y lo mismo pasa para el gas natural. La dispersión del consumimiento de la demanda del gas natural tiene una dispersión del 180% de la demanda actual. Entonces, ¿vale la pena cancelar el gas natural? No creo. Y otro punto de control. Hace 100 años que comenzó la transición del carbón. Y hoy consumimos 5 veces más carbón. Si bien el peso relativo del carbón en la matriz cayó a la mitad, del 56% a 27%, la matriz creció 10 veces. Entonces, ahora, en este momento estamos consumiendo 5 veces más carbón que hace 100 años. Y yo me supongo que va a pasar algo parecido con el petróleo y el gas. Va a seguir aumentando la demanda de petróleo y gas. Va a caer su peso específico, su peso relativo en la mezcla, pero en volúmenes absolutos va a seguir aumentando porque mientras la demanda energética sigue aumentando. Otro punto de reality check. Si queremos electrificar todos, necesitamos minerales críticos y minerales. Un vehículo eléctrico necesita 6 veces más metales y minerales críticos que un vehículo de combustión interna. La minería tiene sus propios problemas ambientales, intensidad de carbono, contaminación, etc. Fíjense que esa foto es la mina de Chuquicamata, es a cobre a cielo abierto en Chile. No es la más grande del mundo, pero tuvieron que excavar un pozo de 5 kilómetros por 3 kilómetros, 5 kilómetros de largo, 3 kilómetros de ancho y 1 kilómetro de profundidad. Dígame cuánta energía y cuántas emisiones se consumen en eso, porque bulldozers a solar no he visto todavía. Y no tenemos los minerales para lograr, porque necesitamos 6 veces el suministro de hoy. Y no están descubiertos, ni siquiera están explorados. Y el otro tema, mientras que en petróleo y gas, del descubrimiento de la producción hasta en agua profunda, tardamos más o menos 6 años, en minería es un promedio de 17 años. ¿Cuánto falta para 2050? 25 años. Así que esto no está sucediendo. Pues para terminar, que estoy bien de tiempo, creo, el rol de las organizaciones energéticas. Esto es lo que todos saben. Apalanca también a las renovables. Es una herramienta de transición energética el gas, no solamente porque tiene menos emisiones que la gasolina y que el carbón, 25% menos que la gasolina y 50% aproximadamente menos que el carbón, sino que le sirve de base no interrumpible a energías que son interrumpibles. Tiene bajo costo, está disponible siempre, es seguro, sus tecnologías están probadas, tiene infraestructura y no es sensible al cambio climático. Las otras sí lo son. La hidroeléctrica, la solar y la eólica son sensibles también al cambio climático y a los cambios abiertos de temperatura, de mareas, de régimen de lluvias, etc. Siempre lo usamos para otorgar seguridad y flexibilidad a los sistemas energéticos en los países andinos, que están sujetos a corrientes, y también en el cono sur a los sistemas con grandes diferencias estacionales entre invierno y verano, como es Argentina, Chile y Uruguay. Como ya dije, tenemos inmensos recursos en la región. Podemos expandir el uso de gas natural, mayor consumo domiciliario, GNC en transporte urbano y pesado y larga distancia,
GNL para transporte fluvial, litoral y marítimo, bunkering, reemplazando gasolina, diesel y fuel. Y podemos exportar los excedentes como GNL. Pero algo que tenemos que hacer con mayor urgencia es descarbonizar nuestros procesos de la cadena de valor, eliminando fugas, venteos y quemas. Y tiene sentido porque podemos monetizar el gas que capturamos. Y eso se está haciendo. Ya no se permiten las quemas en muchos países de Latinoamérica. Y lo que nos gusta decir es cuando no hay lluvia, viento, sol, siempre está gas. Y esto es una verdad de perogrullo, pero que mucha gente no lo sabe. No es solamente el gas, no es los hidrocarburos, no es solamente transporte y energía. Yo cuando hablo a estudiantes les digo que digan antes de mostrar el slide cuánto de lo que llevan puesto fue producido por nosotros. Y bueno, eso más o menos 2/3, y de lo que llevan puesto ustedes también. Lo que llevan encima. Bueno, y finalizado el sermón, vienen los avisos parroquiales. El 8 de septiembre tenemos en Buenos Aires el diálogo de stakeholders de gas natural, que es la tercera sesión durante AOG, la AOG Expo, donde existe el objetivo de identificar las vías óptimas para el desarrollo. Y en paralelo que va a estar la IGU, acá con Lustela, y van a estar algunos de ustedes, va a estar Hunt, etc. Y también estamos escribiendo el segundo white paper de gas, que el primer white paper lo pueden buscar en arpel.org y lo pueden bajar gratuitamente, y estamos haciendo una versión más profunda, un segundo white paper, donde vemos las posibilidades concretas de expansión de gas y de exportación en la región y de integración. Y también los invito a la conferencia de Arpel en junio de 2026 en Buenos Aires, donde por supuesto vamos a estar hablando de gas natural y va a estar presente el Perú también, por supuesto. Y con eso, muchísimas gracias. Ahí tienen el QR de mi tarjeta. El que quiera la presentación la pide y se la mandamos. Y muchas gracias por su atención. Y les regalo 2 minutos 30 al programa. Muchísimas gracias.